Hola, soy María Amparo y hoy quiero explicar o ampliar más bien el efecto que producen los códigos sagrados del Ho Oponopono en tu vida. ¿Y cuáles son esos códigos sagrados? Lo siento, perdóname, te amo y gracias. Son esos 4 códigos que comúnmente los escuchamos como las palabras o las palabras mágicas. Recuerden que yo siempre les digo, esta es una cultura ancestral que creó el Ho Oponopono y que ellos en su interior tienen una sabiduría que fue encriptada en estas palabras. Y este lenguaje sagrado encripta en su interior una información sanadora, restauradora y transformadora que desencadena un proceso revolucionario en todo tu ser. Pero ¿para qué revoluciona nuestro ser? Para que mejoremos, para que cada día seamos mejores seres humanos, o esos seres humanos divinos, como les he dicho yo, porque vamos unificando nuestra parte humana y nuestra parte divina. Esto comienza a suceder cuando nosotros somos consistentes en la práctica del Ho Oponopono, porque cada que nosotros hacemos algo que calificamos, porque somos nosotros los que calificamos como error, podemos decir, lo siento, perdóname, y enmendar ese error y luego decir, gracias, te amo. De esa forma nosotros vamos transformando nuestra vida porque vamos siendo conscientes de las cosas que estamos diciendo. Comenzamos a pensar para hablar y no hablar para pensar o para después tener que pedir perdón u ofrecer disculpas. Cuando dices te amo en Ho Oponopono, estás regresando a la divinidad y estás creando coherencia en tu vida porque vas limpiando tu interior y no eres tú el que lo limpia, es la divinidad. Yo ya les he dicho muchas veces que es la divinidad la que limpia, pero cuando nosotros le hacemos esa invitación, ella viene a nosotros para ayudarnos y limpiarnos. Te amo es el código sagrado más poderoso y transformador del Ho Oponopono. Todos son muy poderosos, pero el te amo es el más transformador porque el amor es la fuerza vibracional más alta y más fuerte que existe en el universo. Nada, absolutamente nada se resiste a ella. Nada se resiste al amor. Tan es así que algunos científicos escépticos han terminado por aceptar la remisión de enfermedades diagnosticadas como terminales en pacientes que reciben más amor y más atención de sus familias. Leí un libro que me encantó y me pareció maravilloso que es Amor, Medicina Milagrosa del autor Bernie Siegel, donde él muestra en varios casos cómo un ser humano al sentirse amado y acogido por su familia, esto hace una gran diferencia en su vida y esas enfermedades comienzan a remitirse porque la persona no se había sentido querida, no se había sentido acogida, no se había sentido amada. Y al ver que ya su familia gira alrededor de él, de su cuidado, su sistema inmunológico vuelve a coger fuerza. Y es muy posible, si el cuerpo no está muy desgastado, que vuelva y se restaure su salud plena. Lo mismo nos han dicho las culturas ancestrales, lo que pasa es que nosotros siempre hacemos oídos sordos a la sabiduría. Dicen que el ser humano que no es querido, acariciado y cuidado con amor muere, porque la falta de amor debilita el sistema inmunológico del cuerpo. Los médicos ahora dicen, los niños que no son amados, que no son acariciados, que no son tocados, cualquier infección que les dé, cualquier cosita que les dé, los va a matar, porque ellos no se están sintiendo queridos, porque su sistema inmunológico no está fuerte, porque ellos no se están sintiendo valiosos para la humanidad, o al menos para su familia. Con Ho Oponopono, el amor hace que cada día tú vibres más alto, lo que se traduce en que mantengas mayor vitalidad, enfoque, entusiasmo y claridad en tu vida. El amor es la fuerza que potencia la vida y hace que todo lo bueno se magnifique. Cuando tú vibras en amor, tu pensamiento no tiene cabida
a ideas o a pensamientos negativos. Y a través de esos pensamientos positivos atraes frecuencias similares. Yo no conozco a nadie que esté pensando de forma positiva y le sucedan cosas negativas. Porque esa energía positiva que él está sintiendo, en la cual está vibrando, también está atrayendo ese similar a su vida. Ahí está la importancia de pensar en forma positiva. En el video anterior o en el otro, ya no recuerdo en cuál, les hablé de ese inquilino que nosotros debemos tener en nuestra mente, que debe ser positivo para que nuestra vida pueda ser transformada. El amor es el soporte principal de la espiritualidad y de la religiosidad. Si no está soportada ninguna de las dos en el amor, ahí no existe nada. Pero ahora miremos cómo podemos aplicar ese código sagrado, te amo, en una situación específica en tu vida. Vamos a suponer que tú tienes un hijo adolescente y llega muy enojado a la casa y tú le hablas y te contesta de malas formas y entra a su cuarto y tira puertas y tira cosas y grita y reniega. Tú como mamá, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner igual que él. Te vas a transformar en un energúmeno así como está él en ese momento. Si ya eres una practicante de Ho'oponopono, no te voy a decir que no te vas a enojar, pero sí vas a entrar inmediatamente también en conciencia y decir, voy a ayudar para que la situación se transforme. Si tu hijo tiene la puerta cerrada, simplemente siéntate y repite, te amo, te amo, te amo. Eso lo vas a hacer mentalmente. O también lo puedes decir sin que le escuche. ¿Qué está pasando mientras tú dices te amo? Esa vibración de amor, porque tú lo estás sintiendo y estás vibrando en amor, va a llegar hacia tu hijo y lo va a tranquilizar, lo va a calmar. Pero si adicional a eso, tú empiezas a imaginar tu hijo tranquilo, calmado, relajado, y sigue repitiendo te amo. En un momento, yo te garantizo que tu hijo va a salir de la habitación y te va a decir, mamá, discúlpame porque llegué muy enojado. Y si no te lo dice, va a salir tranquilo. Puede que no pida disculpas, pero va a salir calmado, vas a poder hablar con él. Vas a poder saber qué le sucedió para que él llegara tan molesto a casa. Solamente haciendo esto, haces un gran cambio en la vida de tu hijo y en la tuya. En la tuya porque no te pones en la misma vibración de él. En la de él porque él siente tu vibración de amor. Pero si tú tienes la oportunidad, digamos que él no cerró la puerta, sino que entró furioso tirando cosas y tú tienes la oportunidad de mirarlo, míralo con amor. ¿Y cómo lo puedes mirar con amor si en ese momento tú también estás intentando como salirte de casillas? Imagínate cuando él era un bebé. Ve en tu mente a cuando él era un bebé y estaba llorando y tú no sabías por qué, y estaba pataleando y tú no sabías por qué. Tú simplemente míralo con amor y repite en tu interior, te amo, te amo, te amo. Asumo el 100% de responsabilidad. Y te vas a dar cuenta que tu hijo se va a tranquilizar. Esa es una forma práctica en un momento de enojo, de ofuscación, que cuesta. Yo sé que cuesta porque a mí me ha costado, pero funciona. Y eso es aplicar, eso es traer el Ho'oponopono a nuestra vida, porque es que ¿qué nos ganamos nosotros con tanta teoría? Si eso no nos lo podemos poner, como digo yo, si eso no lo podemos hacer práctico en nuestra vida, es que el Ho'oponopono es para vivirlo. No para decir, yo he escuchado hablar de Ho'oponopono, sí, es maravilloso, pero en estos casos así nos ponemos de igual a igual con el otro. Hay ocasiones en que tú te puedes retirar también, porque estás sintiendo que no puedes
no puedes manejar la situación en ese momento, entonces tú eres la que te retiras y cierras tu puerta, pero nada más la puerta física, porque tu puerta interior la estás abriendo y la estás poniendo a disposición de la divinidad para que pase a través tuyo. Y allá en tu interior vas a comenzar a ver a tu hijo tranquilo, calmado, relajado y entregarle esa situación a la divinidad, porque decir te amo es entregarle la situación a la divinidad, es confiar en que ella se está haciendo cargo y la está resolviendo. ¿Y cómo puede la divinidad resolver esta situación? De dos formas. La primera, a través de la intuición, te, te sugiere que tomes acción de algo, que hagas alguna cosa, o se resuelve de forma inesperada. Decir te amo te garantiza que la situación se está resolviendo y que, y que tú regresas a ese propósito de la vida que es restaurar cada situación que se sale de su cauce, regresando al amor. Y para lograrlo debes reconocer que eres 100% responsable. Por eso yo te digo, siempre que digas, el código que digas termina diciendo, asumo el 100% de responsabilidad. Porque en algún momento esta situación se creó a través de tus pensamientos. Entonces recuerda que todo ocurre en tu interior, en tu mente, y es allí donde debes limpiar, es allí donde le debes entregar a la divinidad para que ella limpie. Si nosotros fuéramos conscientes en cada momento de lo que estamos pensando, que no lo somos, al 100% no lo somos, ni siquiera un 80%. Si aprendemos a estar presentes, miramos y estamos revisando nuestra mente, qué estamos pensando, cada vez nuestra vida va tomando un curso diferente, pero un curso diferente para bien, para el bienestar nuestro y el de nuestra familia y el de la sociedad. Si a ti te ha ocurrido algo similar, con cualquier caso, déjalo en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho a mis diferentes redes sociales. Y recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.